Bueno, muy buenos días para todos. Qué gusto volver a saludarlos. Espero que estén muy bien. Este, bueno, vamos a iniciar con esta clase de nuestro curso de organización en esta segunda unidad. Vamos a ver ya nuestra tercer clase de esta segunda unidad, así es de que cualquier duda que ustedes tengan, ya saben que me pueden comunicar a través del WhatsApp, que es la vía más accesible y más rápida, ¿verdad? Eh, vamos a continuar con nuestros temas, solamente para que hagamos un pequeño recordatorio y remembranza de lo que hemos estado platicando durante las semanas anteriores. La primera clase, pues básicamente veíamos este tema de la integración de personal directamente. Posteriormente veíamos el tema de jefe versus líder, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver el tema de control, ¿verdad? El control, si nos damos cuenta, son tres temas que van altamente ligados a lo que es la labor de un gerente dentro de la administración de una empresa. La integración, el jefe versus líder, ¿verdad? Como sus características, como las características que debe tener cada uno de ellos, que precisamente en eso se basaba nuestra última tarea, ¿verdad? Este, y posteriormente, pues lo que veremos el día de hoy, que es el tema de control, ¿verdad? Entonces, solamente vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué es cada una de estas cuestiones y solamente para que recordemos la integración, ¿verdad? Decíamos, es la coordinación de todas las actividades eh, que entre diferentes departamentos, ¿verdad? Por lo tanto, como bien vemos aquí remarcado, es responsabilidad del administrador o gerente y su función es cubrir y mantener cubiertos los puestos de la estructura organizacional, ¿verdad? Eh, Obviamente ocupar todos los lugares que sean necesarios para un adecuado funcionamiento de la empresa en la cual se está laborando, ¿verdad? Bueno. Principios de la integración. Bueno, ya veíamos aquí algunos principios importantes. El proceso de integración, este sí es bien importante que miren, por favor, recuérdense, es un poco de lógica, ¿verdad? Por ejemplo, reclutamiento, selección de candidatos y ya que se tienen bien seleccionados los candidatos, pues la inducción del empleado de nuevo ingreso, ¿verdad? A la labor que debe de realizar. Son situaciones bien importantes que debemos de saber. Los tipos de contrato, ¿verdad? También, recuerden si decíamos por tiempo definido o por plazo u hora terminada. Y algunas técnicas aquí para poder integrar y sobre todo tener una adecuada comunicación dentro del personal, ¿verdad? La clase número 2 veíamos este tema de la dirección, en la cual veíamos cómo poder darle dirección a una empresa y eran las características entre el jefe versus el líder, ¿verdad? Veíamos estas dos diferencias de tipos ¿cómo es que se llama? De personas que pueden orientar hacia una empresa, ¿verdad? Y sobre todo personas que buscan sobre todo orientar, como bien lo dice la palabra, los objetivos, orientar las metas de la empresa, orientar la visión, la misión, etcétera, y sobre todo orientar al personal, ¿verdad? Entonces veíamos prácticamente esas diferencias entre el jefe versus el líder. em, Estrategias para dirigir también, ¿verdad? Consejos para ser un buen líder. Y básicamente con eso terminábamos nuestra segunda clase, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar viendo este tema de control administrativo, ¿verdad? El control administrativo también es otro de los grandes temas y funciones que tienen relación con el quehacer de un gerente. eh, Así es de que vamos a platicar un poquito al respecto, sobre todo algunos puntos importantes. ¿Por qué? Porque para comenzar, el gerente, como ya decíamos desde el inicio del curso, decíamos muchas veces, el gerente es visto como una figura mala, como una figura tediosa, cae mal en algunas ocasiones, que solamente regaña, llama la atención y algunas otras cuestiones similares, ¿verdad? Sin embargo, no, el gerente pues también tiene funciones importantísimas, como ya las que ya hemos visto previamente. Entonces, dentro de estas funciones también tenemos la del control administrativo. ¿Y qué es el control administrativo? Ojo con esto, nos dice, el control administrativo es la medición y corrección del desempeño
de los empleados para asegurar que se cumplan los objetivos de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, ahí vemos en la imagen de la derecha un checklist, o le dice la gente, o una lista de chequeo, en la cual vemos si se va cumpliendo o no se van cumpliendo ciertas labores, ciertas expectativas, ciertas metas o ciertos objetivos de la empresa. De no ser así, eh, de no ser así, este, pues definitivamente el gerente es quien debe de tomar las decisiones, quien debe de tomar, pues, la dirección adecuada, eh, la decisión adecuada para poder mejorar esa condición por la cual está pasando una empresa, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice el control administrativo para poder asegurar que se cumplan los objetivos de la empresa. Si no se está cumpliendo el objetivo de la empresa, por ejemplo, llegar a tal cantidad de ventas durante el mes de abril, durante el mes de marzo, durante el mes de enero o febrero del año 2022, si no se ha llegado a cumplir la totalidad de ventas o el presupuesto de ventas que se tiene estipulado para cierto tiempo, pues hay que tomar acciones necesarias, ¿verdad? Para poder alcanzar estos objetivos de la empresa, ¿verdad? Entonces, precisamente esa es la acción, esa es la función del gerente, ¿verdad? Poder tomar las medidas, y ahí es cuando muchas veces las personas eh, asimilan o relacionan al gerente como un capataz muchas veces, porque el gerente pues está velando porque se cumplan los objetivos y tiene que tomar las acciones necesarias para que se cumplan los objetivos, ¿verdad? Si no se llegan a cumplir los objetivos, pues definitivamente él no está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, va a ser destituida de su labor. Ojo con esto, también el control administrativo está relacionado con la planeación, ¿verdad? Si no hay una adecuada planeación, definitivamente el control va a ser malo, ¿sí? No se va a tener un adecuado control administrativo, eh, por lo tanto esa situación es importante, y como nos dice aquí de último, es una vigilancia, ¿verdad? Definitivamente es una vigilancia esta situación, ya que todo el tiempo el gerente pues está ahí eh, pendiente de lo que se esté realizando, ¿verdad? Bueno, continuamos, vamos a ver. Tipos de control. Entonces, tipos de control tenemos el control preventivo, el consecuente y el correctivo. ¿Sí? Tres tipos bien importantes que, que puede realizar el gerente, ¿verdad? Y aquí es donde se debe tener tacto muchas veces para poder hacer un adecuado control. Ojo con esto. Y como decíamos, sobre todo, el control viene desde la planificación. Si desde la planificación no se hizo adecuadamente, muy probablemente el tipo de control que se va a tener que utilizar va a ser correctivo, ¿verdad? No puede ser de tipo preventivo o consecuente, sino que va a ser correctivo directamente. Entonces, ¿qué características tiene el control de tipo preventivo? Como bien lo dice su nombre, preventivo o prevención es aquel que ocurre anterior a la acción, antes de la acción, o antes de que pase tal cosa, yo voy a hacer una corrección, ¿verdad? Por ejemplo, si el gerente está viendo que las ventas van mal a mediados de mes, a mediados de año, a mediados de trimestre, de bimestre, cuando todavía no se ha llegado al tiempo límite del objetivo que se planteó, entonces yo ahí hago un control preventivo, ¿verdad? Antes que se llegue el tiempo, antes que se llegue el límite de tiempo a través del cual yo ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces, o si hay deficiencias en algún sector en particular, pues yo voy a hacer un control preventivo antes de que esto sea una catástrofe, ¿verdad? Entonces, eso precisamente es la labor del gerente, ¿sí? Un gerente ideal, un gerente que planifica, o un administrador que planifica adecuadamente, que está pendiente todo el tiempo de la situación de la empresa, muy probablemente va a aplicar un control de tipo preventivo. Eso quiere decir anterior a la acción, antes de que pase cierta situación en particular. Pero veamos el tipo de control consecuente. Nos dice, es aquel tipo de control que se da por alguna acción presente, ¿sí? Consecuente a tal cosa, pues pasa esto, ¿verdad? Eh, Se arruinó tal maquinaria, se arruinó tal situación, pues como pasó esto, entonces hay que hacer un control que es consecuente, ¿verdad? No es porque
no se haya llegado a cumplir un objetivo, no es porque ya se nos pasó el tiempo o es porque vamos a mediados de tiempo y vemos que no se está cumpliendo, no, sino que pasó algo, ¿verdad? Por lo tanto hay que hacer corrección. No se tienen los materiales adecuados, bueno, hay que hacer una corrección de los materiales, ¿no? No se tiene la cantidad de ventas adecuadas, pues hay que hacer una corrección, ¿verdad? Entonces, ese tipo de control es consecuente. Y el correctivo, ese es el que se va a ver en un tipo de administrador o en un tipo de gerente que no planificó bien desde el inicio y que no se preocupó sobre todo durante todo el proceso de ver cómo estaban las ventas, cómo está la situación de insumos o cualquier otra situación relacionada con los objetivos. Por lo tanto, pues este tipo de control va a tener que ser correctivo. ¿Por qué? Porque ya se pasó el tiempo o ya se llegó a cierto límite de una situación en particular que debe de hacer un control, en este caso, que debe de hacer correctivo, ¿verdad? En este caso ya no hay nada que se pueda hacer más que solo un control correctivo, ¿sí? Y es aquel que se realiza posterior a la acción, ¿sí? Entonces tenemos un preventivo, un correctivo y un consecuente, ¿verdad? Entonces, tres tipos de control bien importantes a tomar en cuenta también. Bueno, el proceso de control puede ser de dos formas, puede ser formal o puede ser informal, ¿sí? El proceso de control formal nos dice es aquel que se realiza previo a la ejecución de las operaciones, ¿sí? De nuevo, ¿verdad? El proceso de control formal es aquel que se realiza previo a la ejecución de operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a iniciar con una nueva línea de alimentos. Bueno, entonces vamos a ir a ver que todo estén todos los insumos, que esté la maquinaria necesaria, que el personal esté capacitado, que se tengan todos los utensilios necesarios para poder ingresar este nuevo producto a nuestra línea. Entonces, por ejemplo, entonces, este, se hace un tipo de control, en este caso formal, previo a la ejecución de operaciones, ¿sí? Pero también respecto al momento en el cual se realiza, también tenemos uno que es informal. Si tenemos uno que es formal, tenemos otro que es informal, ¿verdad? El informal son recordatorios, reuniones, conversaciones de forma ordinaria, ¿sí? Esto quiere decir que en estas juntas, en estas reuniones, pues, o en estos recordatorios se observan situaciones a través de las cuales se debe se recuerda, valga la redundancia, realizar un control en particular, ¿verdad? Bueno, entonces, bien importante, ¿verdad? Los tipos de control que hemos visto y el proceso de control. Tipos de control, ya decíamos, preventivo, correctivo y consecuente. Si nos damos cuenta, cada una de estas acciones tiene acción directamente o tiene relación directamente, mejor dicho, con la labor del gerente, ¿verdad? Definitivamente el gerente es una entidad, una persona muy importante dentro de la función de una empresa, por eso es que precisamente se les brinda esta información, ya que si usted pone una empresa un día, puede ser una microempresa, una pequeña empresa, mediana empresa o una empresa grande, eh, independientemente de todo esto, ya veíamos, hay diferentes tipos de gerentes, ¿verdad? Y gerente de primera línea, y etcétera. Eh, pero toda empresa debe tener un gerente, toda empresa debe tener una persona que esté orientada, que esté pendiente, que esté evaluando ciertas situaciones, sobre todo que esté considerando nuevas situaciones para la empresa también. Por lo tanto, pues es bien importante esta situación dentro, o esta figura, mejor dicho, es altamente importante dentro de toda organización de empresa, ¿verdad? Bueno, pasos del control. Nos dice Eh, los pasos de control, tenemos establecer estándares, nos dice son simples criterios de desempeño, metas u objetivo. En primer lugar, establecer estándares nos va a permitir a nosotros saber hacia dónde vamos. Por eso nos dice metas y objetivos, u objetivos. Si yo tengo una meta que a final de año es graduarme o salir bien en mis clases, si a final de unidad yo quiero tener todas mis clases ganadas, por ejemplo, esos son mis estándares, ¿verdad? Mi estándar, yo estoy estableciendo mis estándares, digo yo, bueno,
A final de mes yo quiero tener todas mis clases por arriba de 80 puntos, por ejemplo. Quiero tener todas mis clases por arriba de 75 puntos, 90, 100, con 100 puntos, si ustedes quieren todas, pero eso va a ser mi estándar, ¿verdad? Ese va a ser el primer paso para establecer un adecuado control, tener mis metas y objetivos, ¿sí? El segundo paso va a ser la medición del desempeño. Bueno, ya tengo mi estándar o mi objetivo, ahora yo voy a comenzar a trabajar en esto, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, ustedes, si su meta o su objetivo es a final de esta unidad tener todas sus clases con arriba de 75 puntos, bueno, ese es su estándar y objetivo. ¿Cómo lo van a medir este desempeño? Nos dice, se debe hacer de forma anticipada para detectar desviaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo mido yo mi desempeño? Bueno, yo en tal examen corto no me fue muy bien, tal vez no he hecho estas tareas, entonces debo hacer algún control ahí, si no, no voy a cumplir mi meta o objetivo, que es tener todas mis clases por arriba de 75 puntos, arriba de 80 puntos. eh, Debo hacer correcciones, ¿verdad? Entonces, como bien dice aquí, de forma anticipada para detectar desviaciones, ¿sí? Y la corrección de las desviaciones, pues corregir para modificar los planes y seguir las metas, ¿verdad? Por ejemplo, si mi meta a mediano plazo es salir bien en la segunda unidad, pero mi meta a largo plazo es ganar el año, bueno, yo puedo, hipotéticamente hablando, ¿verdad? Imagínense que alguien pierda la clase en la segunda unidad. Bueno, ese es un fallo dentro de los planes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay que hacer una corrección de las desviaciones. En este caso, pues hay que hacer una corrección de esa situación que pasó, ¿verdad? Para que no vuelva a suceder, ¿sí? Sobre todo para ganar el curso, ¿verdad? Entonces, tres pasos bien importantes para establecer un control. En primer lugar, establecer estándares, ¿verdad? Que eso indica metas u objetivos, medir el desempeño adecuadamente y por último, corrección de las desviaciones. Entonces, situaciones bien importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Actividades importantes dentro del control, pues tenemos comparar los resultados con los planes generales, como ya decíamos, si yo veo que mis resultados no son los acordes, no son los ideales a lo que yo he estado pensando o a lo que yo había establecido desde el principio, eh, pues tengo que realizar correcciones, ¿verdad? Tengo que realizar correcciones para que mejoren estas condiciones. Eh, Evaluar resultados contra los estándares de desempeño, de nuevo, ¿verdad? Si yo no estoy alcanzando mi meta, que era ganar todos mis exámenes, que es entregar todas mis tareas todas las semanas, pues hay que evaluar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Idear los medios efectivos para medir las operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, un medio efectivo para medir las clases es ir anotando, ¿verdad? En un cuadrito de, por ejemplo, así como de Excel o un cuadro comparativo. Primera unidad, tanto. Segunda unidad, tanto. Tercera unidad, tanto. Y así vemos cómo se ha ido comportando, ¿verdad? El fenómeno de las notas en cada una de las unidades, ¿verdad? O lo pueden hacer por tareas y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, idear medios efectivos para medir las operaciones. Eso es bien importante. Las curvas las gráficas de curvas, por ejemplo, eh, o las gráficas de barras, pues son otros métodos muy efectivos para poder evaluar esta situación, ¿verdad? Nos dice también eh, comunicar cuáles son los medios de medición, ¿verdad? Valga la redundancia, en este caso pues hablamos de qué medios se van a utilizar para poder evaluar si yo estoy alcanzando o no mis objetivos, ¿verdad? Es bien importante esta situación. Eh, Sugerir, nos dice aquí, acciones correctivas cuando sean necesarias. eh, Informar a los miembros responsables de las interpretaciones y ajustar el control a raíz de los resultados, ¿verdad? Sugerir acciones correctivas, nos dice aquí, cuando sean necesarias. Eso es bien importante, ¿verdad? Como ya decíamos, si yo estoy viendo que no estoy alcanzando mi objetivo, que no estoy alcanzando mi meta, entonces tengo que hacer una acción correctiva, como ya decíamos desde el inicio, ¿verdad? Puede ser preventivo, correctivo o de consecuencia, ¿verdad? O consecuente, mejor dicho, de consecuente. Entonces, de igual forma, en este caso, pues puede ser preventivo también, ¿verdad? Em,
informar a los miembros responsables de las interpretaciones y ajustar el control a raíz de los resultados, ¿verdad? Entonces, si mis resultados no son los adecuados, si yo no estoy contento, si yo no estoy satisfecho con esta situación, pues hay que ajustar, ¿verdad? Hay que ajustar los controles, algo hay que hacer, ¿verdad? Para mejorar estas condiciones, ¿sí? ¿En qué áreas debe establecer control un gerente, por ejemplo? En el área institucional, eso quiere decir en la organización como tal de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, no, cierta persona tal vez no es la ideal para cierto puesto en particular, entonces vamos a hacer un cambio, ¿verdad? O por ejemplo, en tal área de la empresa necesitamos un supervisor de tal situación, entonces vamos a instalar una persona para esta situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hace falta una persona que esté evaluando cierta situación, entonces vamos a determinar este puesto en particular. Eso es en el área institucional. En el área de finanzas, definitivamente, ¿verdad? Evaluar el control de finanzas es una de las situaciones más importantes y vitales dentro de la empresa, porque si no hay fondos, pues no hay cómo llevar a cabo las ideas y los proyectos, ¿verdad? Entonces, definitivamente, el área de finanzas es un área altamente importante. El área de control personal, ¿verdad? En el área de personal, definitivamente importante, ¿verdad? Allá decíamos la semana anterior, para hacer una adecuada captación de personal, primero se hace una convocatoria, se seleccionan los candidatos, o mejor dicho, primero un reclutamiento, se seleccionan los candidatos y por último, se incluyen o se inducen adecuadamente al puesto en el cual van a laborar, ¿verdad? En el área de producción, de igual forma, ¿verdad? Si la producción no está siendo la adecuada, o si hay más producción, o si se está quedando la producción, entonces hay que evaluar qué es lo que está pasando, por qué la producción está bien, pero, eh, por qué la producción está bien, pero el producto se está quedando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, también hay que evaluar esta situación. Y la mercadotecnia, ¿verdad? Que es altamente importante. La mercadotecnia, el marketing, la publicidad y todas estas situaciones que son altamente importantes dentro del desarrollo de una empresa también son situaciones bien, bien importantes, ¿verdad? Entonces, eh, estas son las áreas en las cuales un gerente puede estar estableciendo control dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, pues básicamente como ya decimos, el gerente hace esta evaluación constante del desarrollo, del cumplimiento de metas, de alcanzar metas, objetivos y todas estas situaciones dentro de la organización de una empresa, pues por lo tanto es bien importante tomar en cuenta todas las formas a través de las cuales el gerente puede realizar el control, ya sea nosotros como personas individuales, como microempresa, como parte de una empresa, cómo podemos apoyar a nosotros a mejorar ese control, ¿verdad? Por eso es que precisamente vemos nosotros esos temas, no es solamente orientado hacia un gerente, porque como ya decimos, una persona puede ser su propio gerente, ¿verdad? Nosotros somos nuestros propios gerentes, mejor dicho, ¿verdad? Administramos, organizamos recursos, dinero, tiempo, nuestros estudios, nuestra comida, etcétera, todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, debemos de realizar o aplicar estas situaciones que vemos acá a nuestra vida personal, ¿verdad? Si yo tengo mi negocio, pues yo soy el gerente de mi negocio, estoy administrando, evaluando, realizando controles preventivos, consecuentes, correctivos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de situación por las cuales yo esté pasando, pues así es como yo puedo realizar el control, ¿verdad? Pero como ya decimos, la base de todo es una adecuada planificación. Si el gerente tiene una adecuada planificación, muy probablemente no va a tener que realizar un control que sea correctivo, ¿verdad? Sino que va a ser un control de tipo preventivo o uno consecuente, ¿verdad? Ya decíamos, el preventivo es porque veo que algo está pasando o sospecho algo, entonces mejor lo corrijo antes de que pase. Eh, el consecuente, pues porque algo se me sale de las manos y definitivamente yo no puedo hacer nada por eso, entonces hay que hacer ese tipo de corrección. Y así, pues vamos nosotros variando el tipo de corrección que vayamos a estar realizando.
Estamos entonces, eh, la tarea para la próxima semana, yo se las voy a dejar en plataforma. La tarea incluye o se refiere a una tarea en base a preguntas del tema que hemos estado platicando el día de hoy. Así es de que, no sé, bueno, ese sería nuestro tema para el día de hoy.